Radio Sagrado Corazón, llevando familias a la felicidad. Dios no me ama a mí por lo que tengo. Dios no me ama a mí por lo que soy. Dios no me ama a mí por lo que hago. Dios no me ama a mí por lo que doy. Radio Sagrado Corazón, una radio ungida por el Señor. No se pierda la enseñanza de hoy. Edificar la vida en las promesas de Dios. Para eso necesitamos que venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Lo invocamos a través de este canto. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. En los momentos en que mi corazón se calla, Ven, Espíritu de Dios, te damos señorío, muévete. puedo sentir una voz que muy dentro De mí, como un susurro que me dice: como un susurro que me dice, conmigo descansa. inmediatamente. Inmediatamente su espíritu empieza a fluir. Todos juntos. Bienvenido, Espíritu Santo. Cántale al Espíritu Santo ahí donde tú estás. Bienvenido A cambiar. a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma mi llanto. Trae consuelo y calma mi llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Estás escuchando Vivir en Cristo. Y la mejor decisión es edificar nuestra vida en la palabra, en las promesas de Dios. Eso sería lo más maravilloso que puedes hacer para ti mismo. Las promesas de Dios. Las preciosas promesas de Dios. Vamos a comenzar con la primera cita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Bellísima. Oh. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Por esas promesas. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par con el deseo. Palabra de Dios.
Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que nosotros lleguemos a tener y ser parte de la naturaleza divina de Dios. Oye bien, primero hay que oír, después hay que creer y después hay que vivir. Dios nos ha entregado promesas para que lleguemos a vivir convencidos de que somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Si tú estás sumergido en una gran dificultad, en vicios, oscuridades o una enfermedad grave o falta de dinero, hoy es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar y edificar nuestra vida de aquí en adelante en las bases de las promesas de Dios. Podemos reflexionar esta mañana en un encuentro que tuvo San Pablo con un rey. Era un contraste increíble entre San Pablo, judío, ya estaba viejo, jorobado, estaba mal físicamente. Había pasado 2 años en prisión. Ya sus mejillas solo eran huesos y muy marcadas. Tenía quizás un par de amigos. La calvicie coronaba su cabeza. Su barba densa, gris. Se vestía como un maestro. Comparado con el rey, San Pablo era un hombre sencillo y pobre. Pero en realidad, la mayoría de las personas comparadas con un rey, pues son sencillas y pobres. El rey se llamaba Agripa. El rey Agripa entró en la sala de la audiencia con una gran pompa. El rey y su hermana vestían ropa fina, color púrpura, seguidos por una legión de soldados romanos. Agripa era el gobernador designado, el representante de la religión, el supervisor de la región. Pablo, por el contrario, era un simple misionero. Había sido llamado para llevar la buena nueva. Tenía todas las razones para temer al juicio de ese rey. Y al estudiar la dinastía del rey Agripa, venía de la línea de Herodes. Herodes fue el último que se metería con Cristo y sus seguidores. El bisabuelo de Agripa trató de matar a los niños cuando Jesús recién había nacido. Mandó a matar a todos los niños de Belén. El tío abuelo de Agripa mandó a matar a Juan el Bautista. Y su papá Agripa I ejecutó a Santiago y encarceló a Pedro. Esa era la situación. Podríamos decir que tenían algo en contra de la gente en el círculo de Jesús. Y ahora Pablo está enfrente de él. Estaba en la cárcel y en problemas.
por predicar a Cristo Jesús el Señor, por llevar la buena nueva. Por eso estaba preso, por entregar su vida al Señor. La pregunta es, cuando estaba enfrente del rey, ¿cómo se defendería? ¿Cuál sería su argumento? ¿Podía pedir clemencia? ¿Pediría un milagro? Este podía ser el discurso más importante de la vida de San Pablo. ¿Cómo Pablo presentaría su caso? Esto es bien interesante, hermanos, hermanas. Y es increíble lo que San Pablo dice después de una breve presentación. Eso está escrito en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 6. Esto es increíble. San Pablo, enfrente del rey Agripa, después de 2 años de cárcel. Y si ahora soy aquí procesado, es por esperar la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Palabra de Dios. Si aquí estoy juzgado, es por la esperanza que tengo en las promesas que Dios hizo a nuestros antepasados. Que el Señor te dé revelación a ti y a mí este día en esto. Sí, San Pablo no comenzó a hablar de sus grandes logros. No comenzó a decir, ustedes me conocen porque yo resucité a un muerto. San Pablo no exigió un trato bueno porque era ciudadano romano y pudo. San Pablo no intentó justificar sus acciones, solo estaba tratando de ser imparcial. Nada de eso. Su única justificación fue esta. Atención, atención. Creí en las promesas de Dios. Escriban eso. Tengo que creer en las promesas de Dios. Escríbalo. Tengo que creer en las promesas de Dios. Es decir, edificar mi vida en las promesas de Dios. Gloria a Dios. Ahí está nuestra esperanza. En las promesas de Dios únicamente. No, si edificas tu vida en alguien o en algo que no sean las promesas de Dios, vas mal, vas a fracasar y por eso estás sufriendo en este instante. Le dije que este programa era especial, muy especial. Pero muy, muy especial. Y ves, igual que San Pablo, lo mismo hicieron Abraham, Isaac, Jacob. Podemos añadir a esta lista a Noé, a María Santísima. Creyó en la promesa de Dios. Al profeta Isaías y a un predicador llamado Pedro. Es interesante ver en la Biblia que los grandes personajes vienen de diferentes clases sociales: gobernantes, sirvientes, maestros, doctores. Habían hombres, mujeres, solteros y casados. Sin embargo, todos los personajes de la Biblia tienen un denominador común. Es que edificaron sus vidas en las promesas de Dios.
edificaron sus vidas en las promesas de Dios. Por las promesas de Dios, Noé creyó en la lluvia antes de que existiera la palabra lluvia. Por las promesas de Dios, Abraham dejó atrás un buen hogar por uno que nunca había visto. Por las promesas de Dios, José dirigió a 2 millones de personas a través de un territorio enemigo, Josué. Por las promesas de Dios, David derribó a un gigante. Por las promesas de Dios, Pedro se levantó de las cenizas del remordimiento y volvió a Jesús. Y Pablo encontró una valía, una ganancia. Morir por Jesús. Y todas estas personas son iguales que tú y que yo. Somos herederos de la promesa. Hebreos 6:17. Herederos de la promesa. Por eso Dios también confirmó su promesa con un juramento, para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiaría su decisión. Palabra de Dios. Es como si las promesas fueran la herencia familiar. Es como un testamento. Tus hijos, oye bien, son herederos de las promesas. Tú eres heredero de las promesas. Por la fe, Noé, advertido las cosas que no se veían, con un temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Y no estaba lloviendo todavía. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Habitó en tiendas de campaña con Isaac, con Jacob, herederos también de la misma promesa. Esto es importante. Dios es un Dios de promesas. Y Dios cumple. Porque en Dios no hay cambio. Dios no puede mentir. Abraham, por la fe de Abraham en la promesa, a pesar de su avanzada edad y de que Sara era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Leamos esa historia brevemente en Hebreos capítulo 11, versículo 7 en adelante. 11:7, leemos. Oh, gloria a Dios. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella alcanzó la verdadera rectitud, fruto de la fe. Hebreos 11:7. Vamos a la siguiente. Hebreos 11, versículo 8 en adelante, del 8 al 10. La fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para ir a un país que recibiría en herencia. Y partió sin saber a dónde iba.
La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa. Pues esperaban las ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11 al 14. Por la fe, oiga bien, usted mujer que no puede tener hijos, usted hombre que es impotente, usted que tiene un cáncer en la tiroides, cáncer en el estómago, cáncer en los huesos, cáncer en la sangre, por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso desde este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Todos murieron como creyentes, no habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto de lejos y contemplado con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria. Versículo 15 y al 17. Pues si hubiera añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella. Pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debería heredar la promesa, palabra de Dios. Aquí estamos viendo hombres como tú y como yo edificando su vida en las promesas de Dios. Y así continúa la lista de personajes en la Biblia. Jacob confió en las promesas de Dios. José, acabamos de hacer un estudio hermoso, confió en las promesas de Dios. Moisés confió en las promesas de Dios. Y sus historias son distintas, pero el tema es el mismo. Las promesas de Dios fueron la estrella que los guiaba en su peregrinaje de la fe. Y tuvieron muchísimas promesas de las cuales escoger. Leí por ahí que un estudioso de la Biblia encontró, yo no sé, puede ser que sea cierto este dato. La cosa que en la Biblia encontró 7,487 promesas. ¡Wow! 7,487. ¿Para quién son esas? Diga, son para mí. Abundantes, inquebrantables y eternas. Dios cumple sus promesas. Y Dios te dice, si eres obediente, recibes esto. Si eres desobediente, recibes esto. Eso también es parte de la promesa. Amén. Una promesa. Por las llagas de Jesús fuimos sanados. Esa es una promesa. Cristo cargó con nuestras enfermedades. Esa es una promesa.
Cristo tomó nuestras debilidades. Esa es una promesa. Y así estudiamos la palabra y encontramos más de 7,000 promesas. Pero hay que apropiárselas. Hay que creerlas. Cuando Dios estaba preparando a los israelitas a enfrentar una tierra nueva, les hizo una promesa. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas, ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. Éxodos 34:10. Libro de Éxodos, capítulo 34, versículo 10. Allí tenemos una cita que tómala en tu vida y será de súper bendición para ti y para mí, para todo aquel que quiera edificar su vida. Si las promesas no solo son para Isaac, para Moisés, para David, no, son para ti y para mí. Cuando Dios dice, el pueblo en medio del cual vives, Yahvé dijo, ahora mismo quiero firmar una alianza. Voy a realizar delante de todo este pueblo prodigios como no los hubo jamás en ningún país y para ningún pueblo. Y todo este pueblo que te rodea verá las obras de Yahvé. Pues serán cosas asombrosas las que haré contigo. Palabra de Dios. Cosas asombrosas las estamos viendo este año a través de la oración de la sangre de Cristo, sellándonos con la sangre del Cordero. Miles se han sanado del COVID-19, familias enteras. Muchos han recibido bendición financiera también. Y siguen las sanaciones. Pues creemos en la promesa. Dios me dijo que hiciéramos esa oración, es una inspiración. Yo les expuse y muchos de ustedes han creído y hemos visto la gloria de Dios. Y los que viven alrededor de nosotros ven lo imponente, obras que el Señor está haciendo por nosotros. Noten bien esto. Dios no enfatizó la fuerza del poder de los israelitas. Dios enfatizó la fuerza suya. Dios no destacó la capacidad del pueblo israelita, destacó la suya. Los preparó para esa travesía, recalcando su capacidad que tiene para hacer y cumplir sus promesas. Oh, gloria a Dios. Y lo vemos desde la creación del mundo. Cuando Dios decía algo, ocurría algo maravilloso. Hágase la luz, ¡bing! La luz se hizo. Sepárense las aguas, ¡bing! Hay poder en lo que Dios dice. Por decreto divino se hizo la luz, la tierra, las playas, los animales. Dios no consultó a ningún asesor. Óyeme, ¿cómo hago la luz? No. Lo que podemos concluir es que la palabra de Dios es segura. Lo que Él dice ocurre. Por las palabras del Señor fueron creadas el cielo. Por el soplo de su boca las estrellas. Junta los océanos. Oh. Cuando Dios creó al mundo, nos manifiesta su autoridad completa, no hay dudas.
Y el mismo poder es evidente en nuestro Señor Jesús. El mismo poder. Jesús lo manifestó. Los amados y bendecidos escuchan Radio Sagrado Corazón. Radio Sagrado Corazón. Vamos a estudiar en el Nuevo Testamento una historia muy interesante. En San Mateo, capítulo 8, versículo 8 al 10 y 13. San Mateo, capítulo 8, versículo 8 al 10 y versículo 13. Esta historia es de bendición. Entonces, el mismo poder de Dios en la creación lo vemos aquí en Jesús. Lo puedes poner más grande para que lo pueda leer. San Mateo capítulo 8, versículo 8 al 10 y 13. Un capitán romano tenía a un empleado, a un siervo de él enfermo. Era un oficial del ejército romano y le pidió a Jesús que lo sanara a su siervo. Jesús se ofreció para ir a la casa del hombre. El oficial se negó diciéndole: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra. Ponga atención a eso. Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va, y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Palabra de Dios. Oh, esto es increíblemente edificante. ¿Por qué Jesús aplaudió la fe del centurión? Porque fíjese qué interesante lo que él dijo. No he encontrado en todo Israel. La razón es que el centurión creyó en el poder de Jesús para cumplir su palabra. ¿Sabe? Cuando el Señor manda palabras de conocimiento al programa, cuando compartimos las promesas, las personas que dicen, yo me apropio de su palabra, yo la recibo, que se haga realidad en mi vida, y comienza la palabra a realizarse en las vidas de ellos. La palabra es vida y tiene poder y es eficaz. Pero hay que creer que Jesús puede cumplir su palabra. De hecho, aquí podemos ver cómo Jesús define la fe. La fe es la creencia profundamente arraigada de que Dios cumplirá sus promesas. Esa es la fe. Creer que Dios cumplirá sus promesas. El soldado romano entendió esta sencilla verdad.
Dios no quebrantará sus promesas. En efecto, oigan bien esto, hermanos y hermanas, Dios no puede hacerlo. Sus pactos, sus promesas son contractualmente inviolables. No están escritos en arena. No puede. Tiene que ocurrir. Sus promesas son irrevocables debido a lo que Dios es. Dios es un ser inmutable, en Él no hay cambio. Él ve el principio y el final. Él sabe cómo va a terminar la historia que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo en este momento. Lo inesperado nunca lo toma de sorpresa. Dios no hace correcciones a mitad del camino. Sí, Dios no sufre el estado de ánimo, ni del tiempo, ni las circunstancias, ni las amistades, ni lo que dice. Dios no sufre de eso. Veamos la vida de Jesús. Jesús no andaba tratando de caerle bien a todo el mundo. Jesús no tenía una relación con los discípulos de camaradería, era una relación de amor. ¿Por qué podemos y debemos de creer en las promesas de Dios? Por algo increíblemente escrito en Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Es decir, yo sé, en el tiempo en Dios no hay cambios. No sufra, Erison, no sufra. No sufra. Ya el gordito rebajó 5 libras con eso. No hay cambio en el Señor. Solo anoten Santiago 1:17, ahí lo estudian. Dios es fiel. En Dios se puede confiar en sus promesas. Dios es poderoso. Sí, Dios no promete ni de más ni de menos. Pero Dios cumple todo lo que promete. Él no puede mentir. Es imposible para Dios mentir. Así como una roca no puede nadar, así como un hipopótamo no puede volar, así como una mariposa no puede comerse un plato de espaguetis, igual, Dios no puede mentir. Así como tú y yo no nos podemos acostar sobre una nube, Dios no puede mentir. Él nunca exagera, ni manipula, ni miente, ni adula. Este versículo que le estoy compartiendo está en Hebreos 6:18. Dice: Dios no puede mentir. La palabra de Dios, la Biblia, no puede ser más directa. Y esta cita, si la está ahí, Tito. Es así. Tito, capítulo 1, versículo 2. Ay, oigan, oh Dios, mira qué promesa. Esperamos la vida eterna que nos había prometido desde siempre el Dios que no miente jamás. Palabra de Dios. El engaño en Dios no es una alternativa. Y yo sé que cuesta creer en esto, porque nosotros queremos todo rápido. Light, así como el microwave. Ponemos 30 segundos, ¡pum!, ya está caliente. Todo lo queremos ayer o a nuestra manera. Entonces,
Hermanos, hermanas, que este día el Espíritu Santo nos vaya dando esa revelación de creer en las promesas de Dios. Creer que Él no se equivoca. Creer que Él no manipula. Creer que Él no adula. Creer que Él no miente. Dios no es como nosotros, que en la mañana nos sentimos bien, a mediodía regular y en la noche ¿quién nos aguanta? No, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Esta idea es increíble. Esa idea es la que nos puede ayudar a decidir: edifica tu vida. Edifico mi vida en las promesas de Dios y vas a ver la diferencia. Tus hijos son herederos de la promesa. La semana pasada le hablé de las bendiciones. Las bendiciones son promesas. Tus hijos son herederos de las promesas. Tu proveedor es Dios. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, de acuerdo a la riqueza de Cristo Jesús en el cielo. Mi Dios proveerá. El Señor es su pastor. Nada me faltará. En todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman. No entiendo lo que está pasando, pero sí entiendo una cosa: que tú intervienes para bien de mi vida. Ni una sola de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel dejó de cumplirse. Cada una se cumplió al pie de la letra. La pregunta entonces no es si Dios va a cumplir sus promesas. Esa no es la pregunta. La pregunta es esta: ¿estamos dispuestos a edificar nuestras vidas en las promesas de Dios? ¿Le crees a Dios que Dios te ama a ti tal como tú eres? ¿Le crees? Hay muchas personas que no creen eso. No creen que Dios les ama a pesar de la vida de pecado, a pesar de sus caídas. Pero Dios te ama. Dios es amor. Y todo lo que Dios hace, lo hace con amor. Dios ha sido el que te ha permitido estar vivo en este momento y estar escuchando. En su plan divino, Él ya sabía que a las 11:27, el 16 de septiembre del año 2020, íbamos a estar conectados en este programa Vivir en Cristo a través de Radio Sagrado Corazón. Y que tú ibas a sentir, ibas a experimentar la gracia de Dios. Entonces, si edificas tu vida, si crees en las promesas de Dios, tu vida cambiará totalmente. Esa es la decisión. Sí, Dios no se deja dominar por las circunstancias. Abraham, mayor de edad, anciano, impotente. Ese ya no le servía ni la pastillita azul, trabajaba en él. La señora estéril. 90 y pico de años tuvo el primer hijo. Ay, hermano, ya tengo 40, una mujer. ¿Y ya qué? Si Dios, pídele a Dios. Y si Él te quiere dar un hijo, te lo va a dar. ¿Qué necesitas? Un trabajo. La bendición de Yahvé es la que enriquece.
Dios tiene un trabajo para ti. ¿Quieres una novia? Pídele al Señor. Él te dará la que te convenga. Tal vez no la que más te guste, pero la que te convenga. ¿Tienes problema con tu exnovio, exnovia, exmarido, es mujer? ¿Todavía batallas? Si vuelves o no vuelves. Edifica tu vida en las promesas de Dios. Dios te ama tal como tú eres. El único amor que necesitas es el amor de Dios. Comienza a decirte: yo soy el amado, la amada de Dios. Yo soy el hijo, la hija de Dios. Comienza a cambiar tu manera de pensar. Entonces, a través de este himno que vamos a poner, quiero que lo medites, lo pienses. Yo creo en las promesas de Dios. Hoy es tiempo de creer en ello. Dios te bendiga, príncipe y princesa, en este día. ¿Qué es lo que está temblando alrededor de tu mundo? Tal vez ves un futuro incierto. Tal vez ves tu fe, tu familia, tus finanzas. Hay alrededor un mundo que tiembla. Podrías tener un poco de esperanza inconmovible. En estos tiempos de pandemia tenemos tiempos de desesperanza. Gente que se quita la vida. Incremento de la pandemia, del miedo, el temor, la ansiedad, el alcoholismo. Estamos saturados de entrenamiento y diversión. Sin embargo, vemos que mucha gente está orquestando su propia muerte. Quizás sea que está muriendo la falta de esperanza. Pero nosotros en este día debemos de hacer una decisión, decidir meditar, proclamar y orar las promesas de Dios. Así como Abraham, que salió de su tierra, nunca dudó. Y cada día su fe, su confianza en Dios era más firme. Cuando vengan los problemas, lo que hay que buscar, las promesas de Dios que hablen en contra de esas dificultades. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, comenzar a decir, a clamar, a reclamar las promesas de Dios. Cuando sientas miedo, puedes decir: el amor perfecto saca todo temor. Por lo tanto, yo soy el amado de Dios, la amada de Dios. Si tienes miedo puedes declarar miedo a hablar, miedo a la pandemia, miedo al qué dirán. Si vives en miedo, toma una promesa. Jueces 6:12, el Señor está contigo. Esa es una promesa increíble. O cuando tú no sientas o no sabes qué hacer, la situación es difícil. Bueno, en todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman. Te estoy dando algunos ejemplos de promesas. El centurión le dijo a Jesús: no vayas, no tienes que venir. Basta con que lo digas. Te hago una pregunta. Si viene Jesús en este momento aquí al estudio,
Y dice, por mis llagas fuisteis sanados. Y yo digo, por las llagas de Jesús fuisteis sanados. ¿Quién tiene más poder? Estás pensando, Jesús. No, la promesa es la misma. La promesa es la misma. Edifica tu vida en la promesa. Que por las llagas de Jesús fuiste sanado. Ese cáncer dobla rodilla ante el nombre de Jesús. Esa es una promesa. Todo nombre doblará rodilla ante el nombre de Jesús. Cáncer, como tienes nombre, dobla rodilla ante el nombre de Jesús. ¿Crees esa promesa? ¿Lo crees? Ahí está el chin, como dicen mis hermanos dominicanos. En este mundo, en el mundo tendrán tribulaciones. Eso lo dijo Jesús. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Después de casi 35 años, más de 35 años de caminar en el Señor, he descubierto que nada eleva más nuestro espíritu al Señor. He descubierto que nuestra alma cansada, el único descanso que puede obtener es en las promesas de Dios. Radio Sagrado Corazón, una radio ungida por el Señor.